En Europa, lo que hemos visto durante el último día es un movimiento de caída, miren el siguiente gráfico, alrededor de las previsiones sobre el crecimiento de la economía alemana. Consenso sobre el Producto Interior Bruto en el 25, lo blanco, en el 26, lo amarillo. ¿Qué sucede en el 25? El consenso está yendo a que Alemania, por tercer año consecutivo, no está creciendo. Por tercer año consecutivo no crece Alemania. De tal manera, en el consenso, Producto Interior Bruto, de tal manera que hemos visto cómo los analistas que esperaban un crecimiento incluso del 1% van caminando ya a entender que Alemania no va a crecer. Todavía nos tenemos que creer que consideran que va a crecer un 1,15 en 2026, pero todo depende del paquete de estímulo. 800.000 millones encima de la mesa por parte de Europa, medio billón por parte de Alemania. Y con eso un 1%. Imagínense que quitan el estímulo, movimiento al suelo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Un elemento fundamental. Miren el siguiente gráfico de Bloomberg, en el que se ve de qué manera los que de verdad están tirando de la economía son los que más dinero tienen. Pero la clase media está completamente ahogada y la parte más baja ya no puede asumir el aumento de los precios, que todavía se mantiene. Que no le tomen el pelo, que no le engañen. El crecimiento de los precios no se ha frenado. No se ha parado, perdón, se está frenando, pero no está cayendo. No estamos en un entorno deflacionario, estamos en un entorno donde los que de verdad tiran de la economía, y lo vienen haciendo durante el último año, son los que más dinero tienen. El top 10 en cuanto a ingresos en la economía estadounidense. ¿Qué sucede en la clase media? Hacia abajo su poder adquisitivo, hacia abajo su poder de compra, hacia abajo la demanda interna de esa clase media, y lo mismo para el bottom 60, esa parte de la economía de menores ingresos que está en el 60% de abajo, que está desplomando su capacidad de compra por culpa de la inflación. Consecuencia final, o tiran los ricos, entiéndame lo de los ricos, o tiran los que más ganan, o la economía está hundida. Es decir, cuando vemos la demanda interna, y hemos visto durante mucho tiempo que el 60-90%, ¿no?, de la demanda interna, la clase media fuerte americana, la suma de las dos prácticamente, conseguía, por ejemplo, a finales de los 90, tener un poder adquisitivo conjunto mayor que el top 10. Lo que nos llevó la crisis de las .com y lo que sobre todo nos llevó la crisis, miren, del 2008, la clase media contra los que más ganan, es un aumento en el que el poder adquisitivo de los más ricos sube todavía más a costa de los que están por debajo, mientras la clase media es, por un lado, sofronizada por parte de los estados vía impositiva. Este es dato de Estados Unidos, pero se podría hacer calcado, por ejemplo, en España o en Europa, donde la clase media está ahogada impositivamente, donde los ricos escapan de la imposición, llevándose el dinero, buscando entornos, elementos donde puedan mover el dinero para pagar menos impuestos, su bolsillo y el asesoramiento que reciben se lo puede permitir, el de la clase media y el de la clase baja no. ¿Qué es lo que sucede desde la crisis financiera? Un movimiento de caída constante en tanto clase baja como clase media alrededor de su poder adquisitivo para dárselo a los que ya más tienen, que son los que de verdad están tirando de la economía, pero están tirando de la economía con una conflictividad social brutal, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es la clave fundamental alrededor de sí crece la economía, pero no crece para todos igual. Para ti, que estás en el top 10 de ingresos, crece y te va muy bien la vida. Yo estoy padeciendo, clase media y clase baja, está padeciendo alrededor de un movimiento donde hay una aniquilación de la clase media, poco a poco, y de la clase baja, para darle el poder a una clase alta tecnócrata, que fíjense el movimiento, 50%, fíjense el movimiento en el entorno de 1990, cerca del 35%, ha ganado 15 puntos en la facilidad o en el porcentaje de ingresos con capacidad de gasto dentro de la escala entre las tres clases, que tampoco son clases tal cual marcadas, pero sí que nos da una idea de que hay tres estratos diferenciados y cómo la crisis también posterior al COVID, la salida del COVID, fíjense, la clase alta, la clase de mayores ingresos, todavía tiene
más capacidad de compra, se compra más Maseratis, por decir una cosa, mientras que la clase media ni tan siquiera le llega para el Ibiza, ¿no? Pero fíjense el movimiento, ¿eh? Cada vez que hay una crisis, los beneficiados son los mismos, las élites, los que más ganan, los millonarios. Y no es un tema clasista, es un tema de datos. Los que salen beneficiados de las crisis no ha sido la clase media ni la clase baja recuperando parte del terreno, sino que ha sido una clase alta, millonaria, un top 10 de ingresos, que si cogemos el top 1 todavía se asustarían más, pero en el que cada vez que hay una crisis, ellos salen reforzados. Cada vez que hay una crisis, ellos salen reforzados. Por lo que, no es que fuercen la crisis, pero en la diferenciación social, pues hombre, tú le compras a la niña un caballo en el cumpleaños, en el 12º cumpleaños, y al otro le está diciendo Donald Trump que, bueno, 2 muñecas en lugar de 30. Para que se hagan una idea visual, ¿no?, de por dónde está yendo esto. El que tiene dinero se está poniendo las botas porque cada vez tiene más dinero en comparación, es decir, son ellos, el top 10, los que se reparten el lujo y las compras fuertes, las potentes. Oiga, ¿yo qué coche me voy a comprar? Pues venga, hija, confórmate con una cosica que cueste 15 o 20 mil euros. Y el otro, papá, quiero el coche, el GLE Coupé, hija, no te preocupes, 120.000 dólares. Cuidado, porque a medio y largo plazo, luego, esta clase élite, ¿no?, se quejará que esta clase de aquí está hasta las de lo que está sucediendo. Claro. Luego dirán, que fíjate, están cabreados por la calle. No, están cabreados por la calle, no. Es que no hay reparto. Es que el problema de la última época Biden venía aquí. Venía en cómo una administración demócrata a quien ha beneficiado es a Wall Street. Y a esos tecnócratas que durante los últimos años le decían, banea y baneaba, oculta y ocultaba, esconde y escondía la opinión. ¿De quién? ¿De quién? De estos enfadados. Por lo que élites con gobernantes han estado intercambiándose el poder y el manejo de todo. Tú me controlas, yo te doy. Tú contrólame a esa clase media y clase baja para que no me la líe y gane las elecciones, que ni tan siquiera le ha servido, pero ahora yo te doy a ti también todo el beneficio. No significa que Trump no les esté dando también beneficio, pero habrá que verlo con el paso del tiempo. Pero esto es una puñetera salvajada. En la salida del COVID, 2020, Q1, estos para abajo, estos para arriba. ¿Y tú qué haces? No, yo que soy el dueño de Zoom, yo soy el dueño de la tecnológica que quieran. Legislan para ellos. Y entonces tienen la facilidad de un incremento patrimonial salvaje y luego dicen, ya, tira la economía. No, tira la economía no, tira tu bolsillo porque estás forrado. Pareces el puñetero tío Gilito. Y os habéis clonado todos. Y entonces luego dices, claro, es que el que está ahí abajo está hasta las pelotas de aguantar que tú cada vez ganas más reparto de dividendos, y venga esto, y venga lo otro, y ahora me compro una empresa por 6.000 millones de dólares, y este dice, jolines, por decir una cosa suave, que yo antes vivía mejor que ahora. Y aquí habrá quien diga, ya, es que tu papelito es del Monopoly, y te has comido que esas élites te impongan una moneda fiat que en el fondo es como jugar con tus hijos al Monopoly. Les digo que este es el gráfico clave con los anteriores que hemos visto alrededor de lo que de verdad está sucediendo. Porque encima, lo peor de todo, es que el endeudamiento que hemos visto en los gráficos anteriores, que ya tiene dificultades para hacerse, para poder colocarse, como vimos en la jornada de ayer, o me das más de un 5, o te lo comes tú, ese endeudamiento cae mucho más aquí por presión fiscal que en el del Maserati y en el chalet. Por lo que tienen el 50% de la capacidad de compra, tienen el 50% del impulso de la demanda interna en Estados Unidos, que es una puñetera salvajada, el 10% tiene el 50% del poder de compra, ya les digo que si nos vamos al 1% se van a asustar más, pero es que
60-90% llega al 50% a malas penas. Con lo que este tiene que tener 3 trabajos y este va por el trabajo y medio. Y luego se enfadarán. Que claro, la gente está indignada. Es que claro, la gente, pero claro, que tampoco le tomen el pelo. No, es por culpa de Donald Trump. Seguro que Donald Trump también lo hace, pero esto es Biden, ¿eh? Esto es lo que llevan los demócratas a que el electorado de clase media le diga, por aquí, que te va a votar tu madre, pero yo no. 2020, 2024, oiga, ¿usted para quién gobierna? Para quien le mantiene en el poder. Pero, fíjense, y perdonen que me extienda en este gráfico, pero es la puñetera realidad que nos intentan ocultar las élites. ¿Por qué van tan de la mano ahora? Claro, cuando se cambian de bando, los de la tecnología, que son los que están aquí cogiendo el dinerico diciendo, se me cae el dinero, cuando cambian de bando, la otra parte de las élites dice que se está yendo con ellos. ¿Por qué? Porque saben el intercambio. Poder por ingresos, poder por ingresos, poder por ingresos. Pero este gráfico de Bloomberg es, bueno, de Pulitzer, para los de Bloomberg, alrededor de cómo hay un movimiento donde la economía la sostienen solo unos pocos, porque son los únicos que todavía no están en crisis. Este está en crisis, este está ahogado. Pero este top 10 de ingresos, los que más ganan, se están riendo del resto. Y les va a salir caro, antes o después. Pero esto es un tema histórico, no es un tema de intentar, no, esto es un tema histórico. La aristocracia lo vivió con la burguesía la ha vivido con los movimientos más populares alrededor de, oiga, usted no llegó usted para esto, pues se ha quedado ahí, pues lo mismo. Oiga, tecnócratas, ¿qué? Nos lo quedamos todo, pero crudo. Y mientras, clase media, clase baja, viendo a ver si algo cae de dinero de aquí para ver si pueden ellos elevar. Pero que están viviendo peor que sus padres, no tengan la menor duda, pero no tengan la menor duda, miren el inicio del gráfico, que están viviendo peor que sus padres, no tengan la menor duda, con lo que el ascensor social o cuando le pulsas no va, o alguien le ha metido una apertura fuerte por fuera y se ha parado. Pero el lío es descomunal. A partir de aquí, no lo pierdan de vista porque